Hoy vamos a continuar con el estudio de Hechos, el libro donde Dios nos muestra el comienzo y el avance primario de esta nueva creación, de esta nueva humanidad que se llama la iglesia. Hoy vamos a estar viendo la vida de una iglesia llena del Espíritu, la vida en comunidad de la nueva humanidad. Voy a repetir: la vida de una iglesia llena del Espíritu, la vida en comunidad de la nueva humanidad. No sé si recuerdan cuando yo enseñé sobre la primera sección de Hechos 2, el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés estaban reunidos probablemente 120. 120 participaron del descenso especial y particular del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo vino a morar permanentemente de una forma especial en la iglesia de Cristo. Y Lucas luego nos narra o nos presenta cómo era la vida de una iglesia que vivía en la plenitud del Espíritu. Cómo era la vida de una iglesia, y usando bien la terminología de una iglesia realmente pentecostal. Cómo era la vida de una iglesia que recientemente había recibido de una forma especial esa llenura del Espíritu Santo. Y esto es lo que Lucas nos muestra aquí en el capítulo 2 y luego lo va a mostrar en el resto de Hechos. Lucas nos muestra la belleza especial, la belleza espiritual y comunitaria de la nueva humanidad que irá extendiéndose a lo largo del mundo, y nos muestra bellamente lo que caracterizó a la iglesia recién invadida, inundada del Espíritu Santo, para que sirva de modelo y ejemplo para el resto de congregaciones, para que sirva de modelo para nuestra iglesia. Era una iglesia que crecía en todos los aspectos, que crecía numéricamente, que crecía espontáneamente en buscar la forma de cultivar la comunión con Dios, la comunión con los apóstoles, la comunión entre los hermanos y la comunión con el mundo, no en el sentido de participar del mundo, sino de buscar alternativas para alcanzar al mundo para Cristo, no contextualizando con el mundo, pero sí buscando cómo entrar en contacto con el mundo para que ellos vean la transformación del Evangelio de Cristo y alcanzarlos para Él. Hoy vamos a enfocarnos en ver 4 aspectos de esta iglesia llena del Espíritu Santo, de la belleza de una iglesia que anda en la plenitud del Espíritu. Primero, era una iglesia que se instruía. Segundo, era una iglesia que amaba. Tercero, era una iglesia que adoraba. Y cuarto, era una iglesia que hacía misiones. Era una iglesia que evangelizaba. Empecemos con nuestro primer aspecto. Dice en el verso 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Era una iglesia que se instruía. Recuerden que ya hemos visto
que como resultado del día de Pentecostés y resultado de la predicación de Pedro, se convirtieron a la fe cristiana más de 3,000 personas. De ser un grupo de 120, de ser una iglesia local de 120, pasaron a ser una iglesia de más de 3,000 miembros. Bueno, realmente era un jardín escolar muy grande. Casi todos, por no decir todos, los miembros eran nuevos en la fe. Conocían muy poco de esta nueva fe. Todos conocían el antiguo pacto. Recuerden que ellos eran judíos. Ellos memorizaban el Antiguo Testamento, pero no conocían cómo interpretar el antiguo pacto a la luz de la venida de Cristo, a la luz de la encarnación de Cristo, a la luz de la muerte de Cristo, a la luz de la resurrección de Cristo, a la luz del descenso especial del Espíritu Santo. Por lo tanto, una de las primeras actividades que se enfocaron en hacer los pastores, que eran los apóstoles, los pastores de esta gigantesca pero nueva congregación, fue convertir a la iglesia en una escuela teológica. Convertir a la iglesia en un instituto bíblico. ¿Por qué? Porque sin el conocimiento preciso y claro de la doctrina apostólica, los miembros de la iglesia son proclives a deambular de un lado para otro en sus no precisas o bien fundamentadas interpretaciones de la Biblia. En realidad, la Iglesia Bautista Reformada de Jerusalén era una escuela del Espíritu, era la escuela del Espíritu. La consecuencia, en el sentido de que todo el mundo deseaba ser instruido en la doctrina bíblica y que los apóstoles mismos deseaban instruir a la iglesia en la doctrina bíblica, fue el resultado de la llenura del Espíritu. Realmente era la escuela del Espíritu Santo. Ya ahora, es interesante ver que si podemos hablar de una iglesia verdaderamente pentecostal, era la iglesia de Hechos 2. Acababa de descender el Espíritu Santo con poder. La iglesia estaba en el fervor del Espíritu. Pero quiero que observen que una iglesia en la plenitud del Espíritu, como la iglesia de Hechos 2, no desdeñó, no despreció la teología. Una iglesia llena del Espíritu Santo no abandona el conocimiento intelectual. Antes, el Espíritu le lleva a ejercitarse aún mucho más en comprender racionalmente las doctrinas bíblicas, porque para que la doctrina llegue al alma, para que la doctrina llegue al corazón, para que la doctrina nos impacte en nuestra vida práctica, primero debe entrar por la razón. Y me salió hasta en rima, ¿ve? Una iglesia llena del Espíritu Santo entonces es guiada por el Espíritu y el Espíritu la convierte en una escuela, la convierte en un seminario. Realmente toda iglesia local bíblica es un seminario, solo que hay unas que cumplen con su función y hay otras que son débiles. Realmente una iglesia bíblica es un instituto donde no se estudia por un título, por un grado, sino para estar cimentados en la doctrina apostólica, en la doctrina bíblica, porque ella es la que impacta y transforma nuestras vidas, porque ella es la que nos lleva a experimentar el poder transformador del Espíritu Santo.
John Stott escribió esto, que es algo muy pertinente para nuestro tiempo. Él dijo: la plenitud del Espíritu no es incompatible con el uso del intelecto, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Por su parte, los primeros discípulos no pensaban que por haber recibido al Espíritu ya no necesitaban aprender nada, como tampoco imaginaban que podían descartar a los maestros terrenales. Por el contrario, se sentaban a los pies de los apóstoles, sedientos de recibir instrucción, y perseveraban en su aprendizaje. Y la iglesia de todos los tiempos, mis hermanos, debe hacer lo mismo, dedicarse al estudio de la doctrina bíblica, al estudio de la doctrina apostólica. Lo que ellos escribieron en los evangelios y las cartas nos sirven para interpretar el resto de la Biblia. Esto es lo que significa ser apostólicos, y toda iglesia debe ser apostólica, no en el sentido de tener nuevos apóstoles hoy, sino en el sentido de que continuamos estudiando, profundizando, analizando, comprendiendo la doctrina que ellos nos enseñaron, que es la doctrina del Espíritu Santo. 2, Lucas nos muestra que una iglesia llena del Espíritu Santo, como la iglesia de Hechos 2, es una iglesia que amaba. Una iglesia que amaba. Miren lo que dice en el verso 42. Y perseveraban ¿en qué? En la comunión, koinonía, en la comunión unos con otros. La llenura del Espíritu Santo garantizaba la comunión con el Dios Trino, y la comunión con el Dios Trino garantizaba la comunión entre ellos, fortaleció, alimentó, fue una consecuencia automática. Un cristiano lleno del amor hacia Cristo y hacia el Padre, porque está en la plenitud del Espíritu, es un cristiano que indefectiblemente, indiscutiblemente, incuestionablemente, sin forzarlo, amará al resto de los hermanos. Se nos dice que la iglesia de Jerusalén tenía una especial comunión entre ellos, koinonía, común unión. ¿Y cómo se manifestaba? No simplemente porque yo saludaba cariñosamente, y es algo que todos aquí debemos hacer con el resto de hermanos. No, esto se manifestaba porque ellos daban. Y no solo porque daban, porque ellos recibían. Dar y recibir es una muestra de la comunión. Cuando yo me cierro, cuando yo solo quiero dar y me cierro a lo que otro me quiere dar, estoy cortando esa koinonía, esa comunión. Cuando Pablo habló de la recolección de ofrendas dentro de las iglesias griegas, para dar una colaboración a la iglesia de Jerusalén, el término griego que él usa allí para ese dar es koinonía. Y en la Biblia el término koinonikos significa ser generoso. Comunión, entonces, ser generoso. La iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia generosa, una iglesia que expresa su amor de una forma práctica. Y esto nos lo explica Lucas en los versos 44 y 45. Él dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, koinonía, en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Para que no vayan a preguntar al finalizar, ¿significa esto que las iglesias bíblicas de todos los tiempos, llenas del Espíritu Santo,
deben procurar que no exista la propiedad privada, algo así como de especie de un comunismo cristiano, que están unos que le llaman así, que todos vendan sus bienes y que pongan los recursos dentro de un fondo común. Ok, los apóstoles no enseñaron eso en sus cartas doctrinales, pero aquí sí hay un gran principio. Hay un principio que debemos aprender, es una iglesia que está llena del Espíritu Santo, una iglesia que está siendo llevada por el Espíritu para construir esa nueva humanidad. Es una iglesia donde cada uno de sus miembros es desprendido, donde cada uno de sus miembros practica el amor real, donde cada uno de sus miembros es dadivoso, hace todo lo que está a su alcance para que ningún hermano de la iglesia, para que ningún miembro y asistente regular de la iglesia pase necesidad, hambre o desnudez. Puede que algunos miembros Dios los llame para que vendan sus bienes y los den a la iglesia, y la iglesia por medio de los diáconos los administre para el bien de la misma congregación, y que estos hombres que antes eran ricos vivan en una vida de austeridad. Pero a otros Dios les permitirá que tengan sus casas, que tengan sus bienes, que tengan sus empresas, no para que ellos vivan egoístamente para sí, sino para que usen eso para el bien del reino de Dios. Si se dan cuenta, en el verso 46 dice, y quiero que presten atención: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿En las casas de quiénes? De los hermanos. Entonces el verso 46 matiza, equilibra lo que ya se nos dijo en el verso 45. No significa que todos o que los apóstoles pusieron una ley, todos vendan sus casas y traigan la plata a la iglesia. No, esto era algo voluntario. Algunos no vendieron sus casas, pero ¿para qué usaban esas casas? ¿Para ellos vivir palaciegamente, disfrutando de casas grandes? No, usaban sus casas para el bien del reino. Invitaban a los hermanos para tener koinonía. Conservaron sus bienes para el uso del reino de Dios. Si se dan cuenta, en el caso disciplinario que está allí en Hechos capítulo 5, en el caso de Ananías y Zafira, en este caso, que fue la primera disciplina que nos muestra Lucas que se dio en esta congregación, por cierto, con una excomunión fulminante. La excomunión fue la muerte. El problema no fue esencialmente la codicia o el materialismo, no. El problema esencialmente fue el engaño. El engaño. No fue que ellos retuvieran el producto de la venta de su casa o de su finca, sino que ellos, el dinero que trajeron a la iglesia, ellos simularon que lo estaban dando todo como habían hecho otros. Y esto fue lo que les dijo Pedro: ¿acaso este bien no era tuyo antes de venderlo? Tú no tenías por qué venderlo. Y una vez vendido, el dinero no era tuyo, dice en Hechos 5:4. No obstante, insisto, el gran principio que se nos muestra aquí es que un creyente o una iglesia que vive en la plenitud del Espíritu será siempre un cristiano generoso, será una iglesia generosa, hospitalaria, se preocupará por los pobres, se preocupará por los más necesitados dentro de la misma comunidad cristiana, como luego escribió Juan cuando él dijo: si ustedes tienen bienes de este mundo y ven a un hermano padecer necesidad,
¿Cómo podemos decir que el amor de Dios, cómo podemos decir que el Espíritu de Dios, cómo podemos decir que somos una iglesia bíblica si abandonamos al resto en su necesidad? Y lo único que hacemos es el miércoles en el culto orar para que Dios supla, cuando Dios quiere usar lo que yo tengo para suplir su necesidad. Y realmente estos pasajes ofrecen un desafío muy alto para las comunidades cristianas bíblicas y reformadas. Mis hermanos, ni somos bíblicos, ni somos reformados, ni llenos del Espíritu Santo si somos codiciosos, avaros, duros, si no estamos dispuestos a compartir. La iglesia apostólica, que es nuestro modelo, había erradicado de entre sus miembros la raíz de todos los males. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. No había codicia, no había envidia, no había egoísmos. El pobre de la iglesia de Jerusalén no conocía la vergüenza y el rico no conocía la soberbia. Tercer aspecto de la hermosura de una iglesia en la plenitud del Espíritu. Era una iglesia que adoraba. Dice allí mismo en el verso 42, y perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, la coinonía, la comunión de esta iglesia visitada poderosamente por el Espíritu Santo, no solo se evidenciaba en que ellos compartían sus bienes, se cuidaban el uno al otro en los aspectos materiales, sino que esta plenitud del Espíritu se evidenciaba en la comunión con Dios por medio del culto de adoración colectivo o congregacional. Era una iglesia que guardaba el día de reposo, así como ellos lo aprendieron de sus ancestros judíos. Hechos nos deja ver que ellos continuaban yendo al templo, por decirlo así, en la formalidad del culto. Especialmente iban a los tiempos de oración, pero ya lo hacían como comunidad cristiana dentro de la gran comunidad judía. Recuerden que el templo y todo lo que rodeaba al templo era una zona muy grande. Literalmente cabían millones de personas y se podían reunir 5,000 o 10,000 en una esquina de los patios del templo y no iban a afectar para nada al resto. Incluso hoy día sigue siendo una zona muy grande. Los cristianos entonces continuaron con la práctica de ir al templo, pero ahora lo hacían como una comunidad cristiana. Esto nos lleva a recordar que en un principio la iglesia cristiana, especialmente la de Jerusalén, no se separó totalmente de la religión judaica. Ellos continuaron practicando algunos ritos. No participaban de los sacrificios, pero sí participaban de los tiempos de oración diaria, como ya hemos visto, e indudablemente aprovechaban el tiempo para ir al templo y evangelizar y predicar de Cristo, como luego vamos a ver que hizo Pedro. Obviamente, con el tiempo, Dios le mostró a esta comunidad naciente que ellos tenían que romper totalmente con la religión judaica, porque Cristo mismo ya había dicho
que no se puede echar vino nuevo sobre odres viejos. ¿Qué representaba el vino nuevo? La fe cristiana. ¿Qué representaba el odre viejo? La fe judaica. Cristo dijo: no se pone un remiendo de tela nueva sobre tela vieja, porque luego la rompe. La tela nueva representaba a la iglesia cristiana y la tela vieja al judaísmo. No obstante, la iglesia aprovechaba el templo para sus cultos formales y luego aprovechó las casas, aprovechó las catatumbas, aprovechó el campo, el aire libre y todo lugar donde ellos como comunidad, especialmente en el día del Señor, en el día de la resurrección, se reunían para adorar formalmente. Este texto, el verso 42, nos deja ver que los cultos congregacionales de adoración constaban de predicación de la palabra o enseñanza de la doctrina, oraciones, ofrendas y la celebración de los sacramentos. Partían el pan. Luego Pablo añadirá que también se incluían el cantar himnos o cánticos espirituales. El partimiento del pan que se menciona aquí entonces se refiere a la celebración de la cena. ¿Cada cuánto tiempo la celebraban ellos? Al parecer era cada 8 días, como una manera de interiorizar y de vivir su vida cristiana en armonía con esa gran obra de redención, recordando constantemente que Cristo murió en la cruz y resucitó. El verso 46 dice: comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el verso 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que estaban siendo salvos. Y esto nos muestra que los cultos formales y también los cultos informales que se hacían en las casas se caracterizaban por la alegría en la adoración. No era una iglesia sombría, no era una iglesia gris, no. Ellos nos muestra que era una iglesia que reverentemente expresaban alabanzas gozosas al Padre, alabanzas gozosas a Cristo. Y 2, nos muestra que la adoración no se limitaba únicamente a la formalidad del culto en el templo, a la formalidad del culto en algunos lugares, sino que complementaban eso con reuniones un poco más informales en las casas. Explico. Los hermanos invitaban a otros hermanos a sus casas. ¿Para qué? No para hablar mal del pastor, no para chismosear del resto de hermanos, no. Los invitaban para orar juntos. Hermano, te invito para que vengas a mi casa, porque a las 4 vamos a orar juntos y después vamos a compartir una cena, para cantar juntos. Se reunían en las casas para meditar en la doctrina que habían aprendido de los apóstoles, y se reunían en las casas. Cuando dice aquí para partir el pan, cuando está hablando aquí de la informalidad de la adoración en las casas, ya no se refiere a la cena, sino que se refiere a una comida comunitaria, a una comida de fiesta donde un hermano o varios brindaban de sus alimentos, pero antes del alimento cantaban, oraban, meditaban en la doctrina
apostólica. Realmente era una iglesia, como es muy raro verlo hoy, excepto cuando llegan hermanos nuevos. Cuando llegan hermanos nuevos a la gracia de Dios, ellos quisieran vivir en la casa de los hermanos. Tienen hambre de conocer la doctrina, tienen hambre de aprender más y más de las verdades bíblicas. Pero luego, después que se hacen miembros, entran en la corriente del resto. Esa hambre y esa sed tiende a apagarse y ya se limitan únicamente a estar en los cultos de domingo. La iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que vive en gozo, alabanza, exaltación a Cristo, tanto congregacional y formalmente como en las casas, en la informalidad. Verso 43 dice: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La vida de gozo, la vida de comunión con Dios, la vida de comunión entre los hermanos, y ya hemos explicado lo que significa esto, produjo temor reverente incluso en la sociedad que estaba alrededor de esta congregación. Era notorio que algo sobrenatural estaba pasando en esas personas. Obvio, esto fue acompañado de los milagros y señales que Dios le permitió hacer a los apóstoles y a su círculo más cercano. Los apóstoles habían sido dotados en Marcos 16 por el poder del Espíritu Santo para que ellos hicieran señales que confirmaran el mensaje evangélico en medio de la comunidad judía. Literalmente, Dios estaba visitando a Jerusalén por medio de la iglesia. Dios estaba en medio de ellos y ellos lo sabían, y ellos y el pueblo se inclinaron ante Dios con humildad y con asombro. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto. La iglesia llena del Espíritu Santo era una iglesia que evangelizaba. La iglesia en la plenitud y el poder del Espíritu Santo que nos menciona Lucas en Hechos 2 era una iglesia que hacía misiones. Y el cuadro de vida, hermosura, vigor de la iglesia apostólica no está completo si no hablamos de lo que ellos hacían hacia afuera. Ya hemos visto que ellos oraban internamente con gozo y reverencia, que estudiaban la doctrina apostólica, que celebraban los sacramentos con gozo y reverencia, que tenían una vida de oración intensa. Pero también Lucas nos dice que era una iglesia misionera, una iglesia que evangelizaba, que compartían las buenas nuevas con los de afuera. Dice en el verso 47, en la última parte: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, una iglesia en la plenitud del Espíritu es necesariamente una iglesia misionera, porque el Espíritu es un espíritu misionero. Él vino para dar testimonio de Cristo. Él vino, según Hechos capítulo 1 versículo 8, para dar poder a la iglesia, para dar testimonio de Cristo en todo el mundo. El Espíritu fue enviado para fortalecer a la iglesia en la construcción de una nueva humanidad, que se iba a expandir desde Jerusalén hasta todo el mundo. Por lo tanto, una iglesia local en el poder y la plenitud del Espíritu se caracteriza porque da a luz a otras iglesias,
porque pare iglesias nuevas. Y estas iglesias nuevas o iglesias hijas con el tiempo también se convierten en iglesias madres que están dando a luz, que están pariendo nuevas iglesias, y así sucesivamente hasta que todo el mundo sea lleno, porque recuerden que el método de Cristo para llenar al mundo con el evangelio es por medio de la plantación de iglesias. Iglesias parecidas a la madre en doctrina, en culto, en comunión, en amor y también en plantación de nuevas iglesias. Por cierto, este es el compromiso que tiene la Misión Bautista Reformada, la gracia de Dios. Y por la misericordia de nuestro Dios ya hemos empezado la plantación de 3 nuevas iglesias. 3 nuevas iglesias que van a ser una réplica de la gracia de Dios en doctrina, en liturgia, en amor. Bueno, Dios quiera que crezcamos más, ¿no? Porque si nuestros hijos van a ser como nosotros, que Dios tenga misericordia de nosotros. Hay que crecer más en la práctica de la koinonia y en misiones. Y estas nuevas que estamos plantando, vamos a inculcar, vamos a poner la impronta para que sean iglesias misioneras, para que así como nosotros estamos plantando hoy, una en el norte, otra en el sur, otra en el oriente y otra en el occidente, si Dios nos lo da, que ellas mismas también hagan eso, y las nietas también hagan eso, hasta que todo el valle esté lleno de iglesias bíblicas, toda Antioquia esté llena de iglesias bíblicas, toda Colombia esté llena de iglesias bíblicas, toda Latinoamérica esté llena de iglesias bíblicas. Esa es una manifestación de una iglesia llena del poder del Espíritu. Y deseo terminar mostrando 3 verdades que se pueden aprender de este verso 47. Primero, es el Señor el que añade a la iglesia los que están siendo salvos. No son métodos, no es psicología, no es presión, ni siquiera es por razonamiento lógico que voy a convencer, no. Es el Señor el que une a la iglesia los que están siendo salvos. Era el Señor el que estaba causando santas impresiones en la comunidad de Jerusalén que estaba alrededor de la iglesia, y esas impresiones que el Espíritu Santo causaba por medio del testimonio de la iglesia, testimonio de amor, testimonio de adoración, testimonio de compartir y testimonio de predicar, el Espíritu Santo iba convenciendo a los elegidos y los traía a la iglesia mediante la conversión. Segundo, quiero que observen que el Señor añadía a la iglesia a los que estaban siendo salvos, y esto nos muestra que la iglesia local está compuesta por salvos. Por eso es la responsabilidad de los pastores, siempre que se va a recibir a alguien como miembro, siempre que se va a bautizar a alguien, revisar cuál es la comprensión que él tiene del evangelio, revisar si el evangelio ha transformado su vida, porque creemos que la membresía de una iglesia bíblica es una membresía regenerada. Y tercero, dice que el Señor agregaba cada día. Cada día es un tiempo verbal imperfecto. Está hablando de continuidad. La iglesia evangelizaba diariamente. La iglesia practicaba las misiones diariamente con su testimonio, con su adoración, con su amor, con la predicación. Ellos no organizaban campañas evangelísticas de tanto en tanto, era algo diario, era algo relacional, era el resultado de la llenura del Espíritu Santo y de una vida eclesial viva, activa y gozosa. Y termino con unas
aplicaciones. Primero, hermanos, quiero que recordemos siempre en qué se caracteriza una iglesia llena del Espíritu Santo. Y especialmente Lucas aquí nos presenta que una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia relacional. Es una iglesia que vive la koinonía. Mantenían una relación de dependencia de los apóstoles, aprendiendo la doctrina bíblica, en sujeción a los pastores que Dios había puesto. Dos, era una iglesia que se relacionaba con Dios. Se relacionaba con Dios por medio del culto de adoración. Se relacionaba con Dios por medio de la práctica de los sacramentos. Adoraban en el templo, adoraban en las casas. Realmente era un tiempo de verdadero avivamiento. Y tres, estaban relacionados con el mundo. Obvio, estaban relacionados prudentemente con el mundo, dedicados a la evangelización, dedicados a las misiones, a la extensión del reino de Cristo, a la conquista invencible de las almas para que entren a formar parte de esta nueva humanidad. Hermanos, roguemos al Señor de la iglesia que nos lleve a la Iglesia Bautista, la gracia de Dios, a una vigorosa vida de iglesia, como la que caracterizó a la de Jerusalén. Y si eso pedimos, eso hagamos, porque si Dios lo está haciendo, es nuestra responsabilidad hacerlo también. Hermano, ¿estás orando en tu casa todos los días? Varias veces al día, como lo hacía esta iglesia llena del Espíritu. Estás orando junto con tus hermanos en el culto de oración congregacional y en tus casas. Hermano, ¿estás aprendiendo la doctrina apostólica aprovechando cada uno de los espacios que la Iglesia Bautista, la gracia de Dios ha diseñado, como la escuela dominical, los cultos, las clases de confesiones de fe, el instituto bíblico? Hermano, ¿cómo está tu testimonio cristiano? ¿Alabas a Cristo con gozo en toda circunstancia, incluyendo delante de los incrédulos? Hermano, ¿cuánto dinero y cuánto de tus bienes estás dando a la iglesia para su sostenimiento y para el socorro de los más necesitados? Demos gracias al Señor. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta descripción tan gráfica y especial que Lucas hace de la hermosura de una iglesia llena del Espíritu Santo. Oh Dios, cuánto deseamos que esta hermosura, que estas bendiciones, que estas marcas se experimenten aún más y más fuerte en nuestra congregación. Ayúdanos, oh Dios, llénanos más de tu Espíritu y llévanos a practicar esto para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Preguntas.